Empezaremos con una proclamación. Nosotros siempre comenzamos con una declaración de las Escrituras. Esta la hemos tomado de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ahora pienso que sería mejor si ustedes lo dicen frase por frase después de nosotros. No trate de decirlo con nosotros, sino dígalo después de nosotros, porque este es más que un verso hermoso. Este es un verso emocionante. Así que dígalo después de nosotros. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Repitámoslo todos juntos. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora el título de mi mensaje este día es una pregunta. ¿Se da cuenta usted de cuán valioso es? Sospecho que muchos de ustedes no se dan cuenta cuán valiosos son. Una de las debilidades prevalecientes de los cristianos es la baja autoestima, y eso se demuestra de varias maneras. Una es que cuando habla con algunas personas, ellas nunca le miran a la cara. Ellos siempre mantienen su cabeza baja y sus ojos nunca hacen contacto. Otra evidencia es su forma de vestir. Usted sabe que la forma de vestirse transmite un mensaje. La forma en que usted viste transmite un mensaje positivo o negativo. Nunca es neutral. Cuando veo a una chica joven en ropa muy suelta, usted sabe que no corresponde a su contextura. Y me digo a mí mismo, este es un caso de baja autoestima. Y hay muchos otros ejemplos como este. Creo que eso es un problema religioso muy común. Algunas veces mal interpretamos esto como humildad. Pero si usted tiene una baja autoestima, no puede ser humilde, porque no ha entendido en qué consiste la humildad. Esto es totalmente diferente a lo que es ser humilde. Cuando conoce su propio valor, entonces puede ser humilde. Así que quiero darle las razones por qué usted debería valorarse a sí mismo, por qué usted es valioso. Quiero regresar al propósito original de Dios en crear al hombre, como se registra en los primeros capítulos de Génesis. Pero antes de hacerlo, quiero recordarle que la creación de Adán y Eva fue parte del programa del trabajo creativo de Dios. Él ya había creado una gloriosa hueste de seres angelicales, serafines, querubines, arcángeles, ángeles y muchos otros gloriosos seres. Pero ahí había ocurrido una rebelión, encabezada por uno de los arcángeles jefes, quien originalmente se llamaba Lucifer, el cual fue cambiado a Satanás. Lucifer significa el luminoso, el brillante, uno que resplandece. Satanás significa el adversario. Y la razón por qué Lucifer cayó fue el orgullo. Déjeme decirle que sin duda el más peligroso pecado que siempre nos amenaza es el orgullo. Este es un pecado desastroso, y todos somos vulnerables a él de un modo u otro. Aquellos de nosotros que estamos en el ministerio, si tenemos cualquier tipo de éxito,
Fácilmente podemos ser tomados por el orgullo. Yo he vivido el tiempo suficiente para ver ministerios que fueron arruinados por el orgullo. Mi oración personal es: Señor, por cualquier medio necesario, evita que me vuelva orgulloso. Ahora, la razón por la que Lucifer se rebeló fue por ser orgulloso, y él tenía muchas razones para hacerlo. En Ezequiel 28, en la última parte del capítulo, quizá muchos de ustedes no estarán familiarizados con este pasaje, pero Ezequiel 28 trata de dos personas. La primera mitad trata con el príncipe de Tiro y la segunda mitad con el rey de Tiro. El príncipe de Tiro es un gobernante humano, pero el rey de Tiro es un arcángel, el que era Lucifer. Y esta es la manera como está descrito, comenzando en el versículo 12. Así dice el Señor Dios: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en la hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. El ser más glorioso, y él ocupó un lugar de honor único. Pues dice: tú, querubín grande y protector, quien cubría el trono de Dios. Un querubín fue apartado para extender sus alas sobre el trono de Dios, y ese honor fue dado a Lucifer. No sé si usted alguna vez ha observado en las pinturas de querubines que tenemos en el tabernáculo y en el templo. Hay dos de ellos, uno mirando al otro. Y pienso que fue la manera para Dios de decir: recuerda que hay otro que es tan hermoso como tú. No te quedes atrapado en tu propia belleza. Pero esto es lo que dijo sobre Lucifer: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. No se está dirigiendo a un ser humano. Eso es un ser angelical. Perfecto eras en todo desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Así que hubo este ser celestialmente glorioso, de sabiduría inexplicable, de gloria, de majestad y de poder, con el singular privilegio de cubrir el trono de Dios. Sin embargo, la iniquidad se halló en él. Él llegó a ser orgulloso, y el orgullo fue su perdición. Él fue expulsado del cielo de Dios a la región más profunda. Piense en la imagen de los tres miembros de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, tomando consejo y juntos dijeron: el problema fue que lo hicimos muy hermoso. Por eso fue fácil para él volverse orgulloso. Así que vamos a hacer esto de manera diferente. Quiero decir que esto es solo mi imaginación. Tomemos algo tan humilde e insignificante que nunca pueda llegar a ser orgulloso. Y por eso fue que Adán fue creado. Una sobresaliente creación. Adán fue hecho del polvo, solo polvo común mezclado con agua y luego modelado por la mano de Dios. Entonces, tenemos aquí la razón por la cual Dios lo creó. Capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27. Luego Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Note que Dios está hablando en plural, lo cual ocurre muchas veces en las Escrituras. Este es el misterio, que Dios es uno y aún más que uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen.
de acuerdo a nuestra semejanza. Note dos palabras, imagen y semejanza. La palabra hebrea para imagen se repite en una forma diferente en el hebreo moderno, en la frase tomar una fotografía. Esto describe la semejanza externa. Luego, la semejanza es la naturaleza interna. El Dios trino creó un hombre trino, espíritu, alma y cuerpo. Pero había algo en la apariencia externa del hombre que representaba de una manera a Dios. Algunas personas encuentran esto difícil de aceptar, pero permítame sugerirle que esto fue tan apropiado que cuando Dios fue manifestado en carne, lo hizo en la forma de un ser humano masculino, no en la forma de un toro o un escarabajo o un pájaro. Hubo algo de la apariencia exterior del hombre que pudo recibir la forma interior de Dios. Y luego Dios dice: tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre en la imagen suya. Note aquí que volvemos al singular, su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es muy importante. Hay una controversia muy grande en este tema, en particular en los papeles. Pero Dios creó dos clases de personas, masculina y femenina. Ellos son muy distintos y no hay nada de por medio. También Dios los creó para gobernar toda la tierra. Ellos eran vicerregentes de Dios. Años atrás, cuando yo nací, en India había un virrey sobre India. Él era el vicerregente de la India representando al monarca aquí en Gran Bretaña. Y esa fue la posición que Dios planeó para el hombre. Él sería el virrey, el vicerregente, el que reinaba en nombre de Dios mismo. Así que este fue el plan de Dios y el programa de Dios. Luego, nosotros leemos la descripción de cómo fue hecho. Y hay un versículo en Génesis 2:7. Este versículo contiene un mar de riquezas para enriquecernos por mucho tiempo. Y esto es lo que dice. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre, el hebreo dice, moldeó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ser viviente no lo representa adecuadamente. La unión del Espíritu de Dios y el barro de la tierra produjo un alma. El alma es única, individual. Lo que tiene la capacidad de decir lo haré o no lo haré. Lo que hace que tome decisiones, lo que hace que determine el curso de una vida. Esta comenzó a través de un acto creativo de Dios, cuando el Espíritu de Dios, el aliento exhalado de Dios, vino y entró en el barro, y el hombre llegó a ser un individuo único, un alma viviente. Yo siempre estuve y estoy feliz de tener a Jenka aquí porque pienso como un africano en muchas maneras, ya que pasé una parte de mi vida en África. Nosotros, los europeos, somos una especie un poco atrasados en algunos aspectos. No vemos estas cosas tan vívidamente. Me gusta imaginar esto, ver a Dios decir: el problema con Lucifer es que él era demasiado glorioso, demasiado hermoso, era demasiado poderoso y demasiado sabio. Así que vamos a empezar por el extremo opuesto. Simplemente tomaremos polvo, solo polvo. Lo mezclaremos con un poco de agua. Hacemos un poco de barro y lo moldeamos en un cuerpo. Y ahí estaba el cuerpo, formado por Dios, la más hermosa pieza de la escultura o la estatua o como quiera llamarlo.
incluso más que cualquier cosa que haya producido Miguel Ángel, un cuerpo perfecto. Pero era solo arcilla. Y luego dice, el Señor sopló en su nariz aliento de vida. El hebreo es un idioma vivo. El sonido de las palabras se relacionan con lo que ellos describen. Y donde dice sopló, en hebreo la palabra dice ipaj. Ipaj. Fonéticamente, el sonido P es explosivo. Es una explosión. Y luego está la G, que ninguna persona común puede decir. Pero los escoceses sí pueden decirlo, lo. Ese sonido falta en el vocabulario anglo. Y es un sonido largo y es exhalado. Y sale prolongándose el sonido. Ipaj. Y esto contiene un sentido dinámico. Dios no solo respira lánguidamente en este cuerpo de arcilla. Él sopló en él. Él impartió de sí mismo. A través de ese aliento Dios se entregó. Y ese pedazo de arcilla se transforma maravillosamente, milagrosamente transformado en un cuerpo humano vivo. En un ser humano vivo, con todas las facultades que usted y yo disfrutamos, allí afuera del barro, a través del soplo del aliento de Dios. El hombre vino a ser un ser viviente. Este es nuestro origen, es de donde venimos. No somos insignificantes, somos muy humildes en nuestro origen, pero tenemos un destino divino. Fuimos formados y moldeados por la mano de Dios, con el aliento del Espíritu de Dios, el soplo de Dios. Usted sabe, creo que esa es la razón por la que tenemos un destino eterno. Esa luz en nosotros no puede morir, porque esa es la luz de Dios. Y es un pensamiento solemne, porque nosotros nunca cesaremos de existir. Solo tenemos dos alternativas. Podemos existir en la presencia de Dios o existir en un eterno destierro de la presencia de Dios. Uno u otro, y cada uno de los que estamos aquí lo vamos a experimentar. Aquí no hay tal cosa como extinción de un alma humana. Ella es eterna, para bien o para mal. Y así es como llegamos a existir. Somos hechura divina. Nosotros la hemos maltratado, hemos fallado al apreciarla, hemos despilfarrado las riquezas de Dios en una vida injusta, en diversiones necias y en placeres pecaminosos, pero aún estamos en la semejanza de Dios. Yo observé que en el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio, Él dijo, cada hombre, cada persona que mate a otro ser humano, responderá por esto con su vida, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Un asesinato no es solo matar a una persona, es destruir la imagen de Dios en un ser humano. Así que el abandono de la pena de muerte es uno de los muchos retrocesos que esta y otras naciones han hecho. Un día Dios va a requerir que esas naciones respondan por lo que ellas han hecho. Ahora, Ruth estará hablándoles a ustedes una de estas mañanas en cómo ser una mujer de Dios. Y ella seguramente, realmente he robado esta línea de ella, pero ella me perdonará. Les dirá que en el registro completo de la creación no hubo nada que no fuera bueno, hasta que el hombre descubrió que él no tenía compañera.
Esa fue la primera cosa que Dios dijo. No es bueno para el hombre que esté solo. Todo lo que Dios había creado fue bueno hasta ese punto. Así que la mujer tiene un lugar especial. Sin la mujer, un hombre no es lo que debería de ser. Leamos Génesis 2, versículo 20. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Yo prefiero decir una ayuda para completarlo a él. Creo que esto es lo que hace una esposa para completarlo a él, al hombre. Ciertamente eso es verdadero en mi experiencia. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y ése se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó, pero en hebreo dice, él construyó una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuántos de ustedes hombres están de acuerdo en que las mujeres son un misterio? ¿Y cómo podría construirse de una costilla una mujer? No hay una explicación dada. Muchas cosas son explicadas, pero en este punto la Biblia no explica. Solo tenemos que inclinarnos ante la sabiduría de Dios. Así que el Señor trajo la mujer al hombre y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer. En hebreo el término para hombre es ish y para la mujer es isha, así que hay una relación directa entre estas dos palabras. Porque ella fue sacada del hombre, por lo tanto el hombre debería dejar a su padre y a su madre y estar unido a su esposa y serán una sola carne. Por lo tanto, esta es la creación original de la raza humana. Vea que somos un trabajo divino, un material muy humilde, pero una obra divina. Y si no nos damos cuenta de eso, nunca encontraremos la realización que necesitamos en la vida. Si no nos damos cuenta de cuán inexplicable y valiosos somos, si tenemos un bajo sentido de nuestro propio valor, nunca podremos llegar a ser lo que Dios intenta que seamos. Esto es muy importante para todos y cada uno de nosotros, el llegar a enfrentar esta realidad. Ahora, la imagen de Dios en nosotros ha sido manchada y profanada, pero aún permanece ahí. Y esa es la razón por la cual Dios dijo, si tú asesinas a un hombre pagarás por ello con tu propia vida, porque la imagen de Dios está en ese hombre. Y cuando abortamos bebés, estamos abortando la imagen de Dios. No quiero entrar en ese tema, suficiente se ha dicho sobre esto. Así que Adán y Eva fueron creados con un propósito supremo, tener comunión con Dios. El relato lo hace muy claro. Dios venía cada mañana al jardín y dice, en el viento del día, cuando la fresca brisa surgía en la tarde. Luego Dios vino para tener comunión con Adán y Eva. Pero ya conoce la historia de la serpiente y de esto quiero hablar más ampliamente después. Pero Dios dio a Adán un trabajo. El trabajo era ser el cuidador del jardín. Él estuvo allí para cuidar el jardín, para protegerlo, para vigilarlo, pero no pudo hacerlo. Usted verá que la primera falla de la raza humana estaba en un hombre. El primero que se registra realmente estaba en la mujer, pero el hombre era delincuente en su deber.
Él no estuvo donde debería haber estado. Usted puede ver que este es el problema de nuestra cultura. Son varones delincuentes. Son hombres que han abdicado de su responsabilidad. Casi inevitablemente las mujeres se han movido a llenar el vacío. Pero nunca es el plan de Dios. Dios tiene un plan y funciona. Así que déjeme leerle la tentación a la que fue expuesta Eva. Pero usted tiene que recordar que esa fue la falla de Adán, ya que Eva estaba allí sin su protección. La serpiente entró al jardín porque Adán debería haber estado protegiendo el jardín. Esto dice en Génesis capítulo 3, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Él no niega inmediatamente la palabra de Dios, él la cuestiona. Pero cuando Eva se entretiene con su pregunta, ella fue derrotada. Y es que el momento en que nos permitimos a nosotros mismos cuestionar la palabra de Dios, estamos camino a la derrota. Si miramos hacia atrás en la historia de los últimos 100 años, hacia el final del siglo XIX, hubo un movimiento de teólogos, creo que originalmente en Alemania, que se preguntaron si la Biblia era realmente la palabra exacta inspirada de Dios o si era una compilación de documentos. Ese movimiento se extendió a otros países como Noruega, Gran Bretaña y finalmente Estados Unidos. Pero las consecuencias de ese movimiento de incredulidad hacia la palabra de Dios es tan desastroso que cada uno de nosotros necesitamos considerarlo. Esa pregunta originalmente surgió en Alemania con teólogos alemanes. Y de Alemania salieron dos hombres que probablemente han causado más sufrimiento humano que cualquier otro hombre en la historia humana. El primero fue Carlos Marx y el segundo fue Adolfo Hitler. Y en mi opinión eran el producto directo de cuestionar la escritura. Cuando nos entretenemos cuestionándola, hemos abierto el camino al poder de Satanás. Así, la mujer dijo a la serpiente, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que del día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Como ve, hay tres pasos descendentes. Cada uno de ellos comienza con la letra D. En lo referente a la palabra de Dios, dudar, desconfiar, y el tercer paso es desobedecer. Y cuando usted entre en la duda, comenzará a desconfiar, a no creer. Y cuando no cree, usted desobedecerá. No podemos darnos el lujo de entretenernos con las preguntas de Satanás sobre las Escrituras. Suena muy intelectual, suena muy, como lo diría, honesto. Tenemos que admitir que no sabemos. Pero ese es el camino al desastre. Tal vez todos estamos familiarizados con la trágica escena que sigue. Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella dio a su esposo
Y ambos comieron, y sus ojos fueron abiertos. Y cuando obtuvieron el conocimiento, ¿sabe cuál fue la primera cosa que entendieron? Que estaban desnudos. Ese fue el primer conocimiento que obtuvieron después de comer. Por lo que ellos fueron expulsados del jardín. Pero Dios en su infinita misericordia no se dio por vencido con la raza humana. Él tenía un plan y él estaba decidido a cumplirlo. Quiero ir a una escritura en Santiago, capítulo 4, versículo 5. Hay tantas maneras diferentes de traducir este versículo como hay traducciones bíblicas. Pero yo le diré la que creo que es la manera correcta. Y esta viene de una versión llamada la Biblia de las Américas. Y tiene sentido. Santiago 4, 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Dios celosamente desea que el Espíritu que Él ha hecho more en nosotros. Dios celosamente desea que el Espíritu que Él ha hecho more en nosotros. Cuando Dios sopló su aliento en el hombre, se estableció una relación de amor que Él nunca ha estado dispuesto a cancelar o revocar. A pesar de todo el mal que hemos hecho, a pesar de todas las tragedias y los desastres que el pecado ha traído sobre nosotros, Dios desea celosamente que el Espíritu que Él hizo more en nosotros. A muchos no les gusta la frase que Dios es un Dios celoso, pero para mí es un ejemplo asombroso de la grandiosidad de Dios. Él está dispuesto a tener celos de gente como tú y yo. Él quiere nuestro amor tanto que Él es celoso si le amamos de una manera contraria a esa. Y así, a su debido tiempo, durante los siglos, Dios obró un plan para reconciliar al hombre consigo mismo, y el plan era Jesús. Me gusta mucho la historia de Zaqueo. ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? En Lucas, capítulo 19. Esta es la manifestación externa del plan redentor de Dios. Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Él también fue odiado porque el pueblo judío odiaba a los que cobraban impuestos en nombre de los romanos. Generalmente también eran deshonestos. Hicieron ganancias ilegítimas para sí mismos. Sin embargo, él había oído que Jesús estaba a punto de pasar por aquel lugar y quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Él no podía ver por encima de las cabezas. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Si hace un viaje por Israel, los guías probablemente le llevarán al árbol del sicómoro en Jericó. Por supuesto, no es el mismo, pero lo que ellos le señalan, y que es muy interesante, es que el árbol sicómoro tiene una corteza muy suave y sus ramas comienzan en el lugar alto del tallo. Así que subir a un árbol de sicómoro no es fácil. No hay pequeñas ramas bajas y la corteza es resbaladiza, por lo que no saben lo que hizo Zaqueo. Tal vez él saltó, se colgó de las ramas y se empujó, pero eso significó mucho esfuerzo. Además, él era un hombre rico y era digno para ser visto subiendo a un árbol. Pero él estaba allí y solo quería una visión de Jesús. Eso es todo lo que él esperaba. Pero como Jesús pasaría por ahí, él sería capaz de mirarlo por encima de la multitud. Pero sucedió algo que nunca habían imaginado. Cuando Jesús llegó al lugar, se detuvo, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende.
voy a quedarme en tu casa esta noche. He notado que a Jesús nunca tuvieron que presentarle a alguien. Nadie le dijo este Zaqueo el publicano. Jesús lo supo inmediatamente. Y no sé qué fue lo que Zaqueo pudo entender cuando le fue dicho, quiero quedarme en tu casa esta noche. Pero él bajó y salió con Jesús a su casa y todo el pueblo lo estaba criticando. Se ha ido a quedar con un recaudador de impuestos, un hombre que cobra impuestos injustos. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Una cosa que noto de la salvación es que afecta lo que usted hace con su dinero. Si usted declara ser salvo y nunca cambia la forma en que usted maneja el dinero, dudo que usted sea salvo. Porque en el momento en que la salvación vino a Zaqueo, la forma en que él manejó el dinero fue totalmente diferente. Y luego, cuando todos ellos lo criticaron, él dijo esto. En el versículo 10 de Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dios nunca renunció a ese aliento que él respiró dentro de ese cuerpo de barro. Y finalmente él envió a Jesús para traerlo de regreso a él mismo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y desheredado. Esto fue el por qué Jesús vino. Él vino por los descendientes de Adán. Su título favorito, el cual se encuentra más de 40 veces en el Nuevo Testamento, era el Hijo de Adán. Él era el hijo de David, el hijo de Abraham, pero él se llamó a sí mismo el Hijo de Adán, el representante de la raza adánica. Él vino para salvarnos. Eso muestra lo valioso que somos ante los ojos de Dios. Hay un pasaje en 1 Corintios 15, el cual es muy emocionante para mí. 1 Corintios 15, versículo 45 y siguientes. Así también está escrito el primer hombre, el primer Adán, y usted sabe que Adán en hebreo está directamente conectado con la palabra para tierra, la cual es Adama, él fue tomado de la tierra. El primer Adán hecho alma viviente, el último Adán, el cual es Jesús, espíritu que da vida. El primer Adán fue de la tierra, el terrenal. El segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. Así que Jesús tiene dos títulos, y es muy importante ponerlos en el orden correcto. El primero de ellos fue el último Adán. Él fue el último de toda la herencia adámica. Todo el pecado, rebelión y el mal fueron cortados en su muerte. Cuando Él murió, todo eso murió. Cuando Él fue sepultado, todo eso fue sepultado. Y cuando Él resucitó, resucitó como el segundo hombre. Un nuevo tipo de hombre, una nueva raza. La carrera del Emanuel, la carrera del Dios hombre, la carrera en la que Dios y el hombre son unidos en una sola naturaleza, y en eso hemos nacido a través de la fe. Si creemos en su muerte expiatoria y en su resurrección triunfante, nos convertimos en parte del segundo hombre. Un nuevo tipo de ser que nunca había existido antes, en la que Dios y el hombre están unidos en una sola persona. Ese es el destino de nosotros como cristianos.
En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Esto ocurrió muchos años después de la muerte y resurrección de Jesús. Así que hay un hombre en el trono de Dios, Jesucristo hombre. Es un pensamiento impresionante, si podemos absorberlo por un momento. Hay un representante de nuestra raza en el lugar más alto en el universo. Un hombre, Cristo Jesús, en el trono de Dios. Como ve, Dios toma el más bajo y lo eleva a lo más alto. Empezó con polvo, pero su destino era terminar en el trono de Dios, desde lo más bajo a lo más alto. Ahora quiero tomar dos parábolas de Mateo capítulo 13. Si alguna vez ha meditado en este capítulo, es el capítulo de las 7 parábolas. Es un rico y emocionante capítulo, pero quiero tomar dos de las más cortas. Una tiene un versículo y la otra tiene dos. En el versículo 44 mi Biblia la titula La parábola del tesoro escondido. Jesús está hablando. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si usted piensa en la historia del Oriente Medio, ¿cómo consiguió ese tesoro escondido en el campo? Bueno, probablemente hubo un ejército invasor que vino en algún momento y un hombre tenía miedo de perder sus bienes. Así que rápidamente se fue al campo y enterró su tesoro allí en el campo. Pero, ¿quién sabe lo que pasó? De pronto la guerra estalló y él nunca regresó, por lo que el tesoro quedó enterrado en el campo. Y luego otro hombre llegó y descubrió el tesoro y es muy, yo diría, astuto. Él no le dice a nadie sobre el tema. Él lo esconde, él lo cubre. Luego él va y compra el campo como si fuera simplemente un campo común. Tal vez él pagó un precio un poco excesivo y la gente dijo, ¿por qué habría comprado ese campo? No hay nada en ese campo. No vale lo que pagó por él. Pero una vez que es el dueño del campo, él desentierra el tesoro. Y entonces la gente entiende por qué él compró el terreno. Quiero decir que el hombre es Jesús. Sé que hay diferentes formas de interpretar las parábolas, pero quiero interpretarla de esta manera. Ese hombre es Jesús. El campo de la parábola es el mundo. Jesús murió por el mundo entero. Él pagó el precio por todo el mundo, pero no es el mundo lo que Él quiere. Es el tesoro en el campo. ¿Cuál es el tesoro? El pueblo de Dios. Así que él estaba dispuesto a pagar el precio de un campo aparentemente sin valor, con el fin de conseguir el tesoro, el cual somos tú y yo. De modo que eso muestra lo mucho que él se preocupa por ti y por mí. No somos insignificantes para él, no somos de poca importancia o insignificantes o sin valor. Somos extremadamente valiosos, tan valiosos que Jesús dio su vida para comprarnos. Nunca jamás hable de sí mismo como si usted fuera insignificante o sin importancia o sin valor. Solo descarte todos esos pensamientos. No son bíblicos. No le estoy diciendo que sean orgullosos, pero se lo digo para que se dé cuenta de su valor verdadero. Debido a que usted no gana nada con esa actitud al decir pobre de mí, yo no valgo nada, o solo soy una cosa muy pequeño o no soy nadie. Eso no es agradable a Dios. Es un hijo y una hija de Dios. Dios no tiene hijos de segunda clase. Usted es importante. Usted es muy, muy valioso. Es especial. Comience a entender eso aquí esta noche. Suelte esa actitud servil. Suelte esa sensación de inutilidad. Usted no tiene que pedir disculpas por quién es usted. Usted es a quien Dios ama. Dios lo ama como usted es, pero no lo dejará igual.
Usted no está glorificando a Dios por ser tan humilde, porque eso no es humildad. Ese es un acto de incredulidad. Usted es un hijo de Dios y usted ha recibido a Jesús por la fe. Usted es parte del tesoro. Creo que el ministerio del Evangelio es sacar el tesoro escondido. Si Jesús compró el campo, Él nos dejó a nosotros para excavar el tesoro. Y cuando un tesoro ha estado bajo tierra por un largo tiempo, este está corrompido, está oscuro. Y eso es parte del ministerio también, es pulirlo, limpiarlo. Creo que ese es el ministerio que Dios me ha dado. Pulir el tesoro que ha estado tanto tiempo debajo de la tierra. Dios me ha dado un gran sentido del valor del pueblo de Dios. Cuando yo era un cristiano muy nuevo, tenía como 2 años en el Señor, el ejército británico, yo estaba en el cuerpo médico, me envió a Sudán. Sudán, créame, es un país muy duro. De hecho, es aún más duro ahora. Es el lugar con más persecución de cristianos que todos los otros países. Pero originalmente fui a Jartum, que es la capital. Entonces el ejército me envió a un pequeño pueblo donde hay una clase de estación de trenes. Cuando llegué a Advara, me pusieron a cargo de lo que se llama en el lenguaje médico del ejército una estación de recepción. Y eso era como tener un palacio. Yo tenía 2 habitaciones, 2 camas, y nadie estaba allí. Yo tuve una pijama para dormir por primera vez. Durante 2 o 3 años había dormido en mi ropa interior, pero ahora tenía una pijama. No tuve ningún paciente en la estación de recepción, por lo que me pude poner una pijama y dormir en una de las camas. Y luego, en algún momento en medio de la noche, me llegó esa enorme carga sobrenatural de orar por el pueblo de Sudán. Y créame, no son fáciles de amar. Son bastante feroces. No son corteses o fáciles de conectarse con ellos, pero me levanté. Yo estaba tan cargado con la oración que yo me paseaba de adelante para atrás en ese pequeño espacio en mi pijama de franela blanca. Mientras oraba, yo estaba intercediendo por las almas de la gente de Sudán. Y me miré a mí mismo en mi camisón. Y tengo que decirle que era luminoso, luminoso. Había una sensación de la gloria de Dios en mí que mi camisón realmente estaba brillando. Y Dios me dio un pequeño vistazo de cómo Él valora la intercesión. Luego me trasladaron a otra estación en el Mar Rojo llamada Jabati. Allí me pusieron a cargo, yo solo era un cabo, no podía hacer nada más porque yo había hecho una objeción de conciencia. Y me pusieron a cargo de los obreros nativos, la mano de obra sudaní en un hospital. Tuve que hacer frente a una organización y el jefe de la mano de obra se llamaba Ali. Así que nos teníamos que reunir cada mañana en mi oficina y planificar las actividades del día. Y yo no podía ver ninguna manera de relacionarme con Ali, él estaba lejos de mí, yo estaba distante de él. Un día descubrí que él creía en Satanás. Así que le dije que yo creía en Satanás también. Y tan extraño como puede parecer, esa fue la primera conexión entre nosotros. Bueno, un día se le hizo tarde para reportarse. En mi oficina llegó cojeando y me dijo, yo he estado en la estación de recepción porque tengo algo en mi pie que me está haciendo daño. Y yo había leído en la Biblia, pienso que nunca había visto a ninguna persona poner las manos sobre la gente y orar. Si lo hubiera visto no lo recordaba. Pero sabía que eso estaba en la Biblia. Así que le dije, ¿le gustaría que ore por usted? Y él dijo sí. Bueno, yo lo traté como un hombre que estaba a punto de explotar. Yo me paré a una distancia prudente. Puse mis manos sobre él y yo hice
Una oración muy simple, y eso es todo lo que hice. Una semana más tarde él vino y me mostró su pie. Estaba sano completamente. Después de eso tuvimos una conexión y llegamos a ser amigos. Después él quiso enseñarme cómo montar un camello. Así que aprendí a montar en camello y créame, montar un camello no es ninguna broma. No sé qué pasa con los camellos, pero cuando una parte está subiendo, otra está bajando. Nunca tiene un paseo estable. Yo no estoy hablando de los camellos que pasean por las pirámides de Egipto, no, esos son camellos sudaneses. Después le dije, ¿le gustaría que le leyera la Biblia? Él dijo que sí, ya se veía muy interesado. Así, pensé que empezaríamos con el Evangelio de Juan. Le leí la versión de la antigua Reina Valera que leía toda la gente, pero todo su inglés lo había aprendido de los soldados. Tenía una memoria muy rápida, aunque él no sabía leer ni escribir, tenía una memoria muy precisa. Así que le leí la versión traduciéndosela al inglés en el lenguaje de los soldados, lo que era todo un reto. Y luego dijo, ¿por qué no tomamos un paseo en nuestros camellos y vamos a alguna parte? Así que le dije bien, yo estaba a cargo de las raciones de alimentos y nosotros armamos todas las cosas que necesitamos para comer. Nos montamos en nuestros 2 camellos y nos fuimos a la parte baja de una colina donde había una pequeña corriente de agua corriendo por la colina. Ahora no estoy seguro de que lo harían nuevamente y no se lo recomiendo que lo haga. Sin embargo, me dijo, nosotros los sudaneses bebemos de esta agua, pero ustedes los blancos no beben esta agua. Yo le dije, ya que no hay otra cosa que beber, la beberé. Él dijo, ¿por qué hiciste eso? Bueno, Jesús dijo que si bebemos un veneno mortal no nos hará daño. Así que me tomé el agua y él tomó el agua y a los dos nos cayó bien. Así que le leí a Juan capítulo 3 sobre cómo nacer de nuevo. Y esa frase se alojó en su mente, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Cuando estábamos en los camellos de regreso, dijo, nacer de nuevo, ¿qué es eso? Le dije, Dios te dará un nuevo corazón. Él solo se rió, porque en aquellos tiempos no existían los trasplantes de corazón y no podía entender nada sin un trasplante de corazón. Le dije, esto significa que obtienes la vida de Dios. Así que le dije, ¿te gustaría volver a nacer de nuevo? Y él dijo, sí. Bueno, le dije, esta noche cuando el sol se ponga y vayas a tu cabaña y yo a mi alojamiento, tú orarás para nacer de nuevo y yo voy a orar por ti. Él dijo, muy bien. A la mañana siguiente nos reunimos, yo lo miré y le dije, ¿oraste? Él dijo, sí. Le dije, ¿conseguiste algo? Él dijo, no. Yo me decepcioné, pero el Espíritu Santo me dijo, recuerda que es un musulmán. Le pregunté, ¿oraste en el nombre de Jesús? Él dijo, no. Le dije, hay que orar en el nombre de Jesús si quieres nacer de nuevo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Él dijo, sí. Bueno, le dije, esta noche cuando vayas a tu cabaña y yo a mi alojamiento, vamos a orar. Cuando yo lo vi a la mañana siguiente, lo miré y le dije, ¿lo has hecho? Él dijo, sí lo hice. Y todo el mundo en el hospital oyó hablar de eso. Ellos vinieron a mí y me decían, ¿qué le pasó a tu amigo Ali? Le dije, él nació de nuevo. Y ellos decían, ¿qué es eso? Y yo les decía, déjenme contarles. El oficial al mando del hospital me mandó llamar y me dijo, ¿qué pasa con usted y Ali? Y yo dije, él nació de nuevo. Él era un presbiteriano, un buen hombre religioso, pero él no sabía nada sobre el nuevo nacimiento. Así fue como 2 de mis compañeros soldados llegaron al Señor. Yo quiero decir que todo surgió de aquella noche de intensa intercesión por el pueblo de Sudán. Sin dolores de parto no habrá nacimiento. A menos que haya parto en la oración, no veremos ningún nacimiento. Dice, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Tan pronto como las tribulaciones de la iglesia llegan, es que ella va a empezar a dar a luz sus hijos.
Muy bien, esto fue solo un ejemplo. Ahora quiero ir a la siguiente parábola. Este es mi pensamiento de cierre y aquí es donde se trata de usted. La parábola está en Mateo 13, 45 y 46. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay diferentes maneras de aplicar esto, pero yo le daré una aplicación que puede hacer un cambio en su vida. Primero quiero señalar que él era un mercader, él no era un turista. Él era un hombre que gastaba toda su vida comercializando con perlas, y él sabía el valor real de una perla. Y luego encontró esta perla tan maravillosa y preciosa que él vendió todo lo que tenía para comprarla. Esta es una pequeña versión moderna, pero yo puedo imaginarlo yendo donde su esposa y decirle, cariño, yo he vendido nuestro carro. ¿Vendiste nuestro carro? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, yo encontré una perla. ¿Una perla? Una perla, sí. Bueno, gracias a Dios aún tenemos un techo sobre nuestras cabezas. No, yo vendí también nuestra casa. Como ve, él era un hombre que sabía lo que costaban las cosas. Él encontró una perla que era más valiosa que todas las cosas que él tenía en la vida. Y él lo vendió todo y compró la perla. Ahora, quiero que piense por un momento. Hay muchas formas de interpretar esto, pero quiero que piense de usted como si fuera esta perla. Única, hermosa y valiosa perla. Usted sabe que las perlas son el resultado del sufrimiento. Los sufrimientos de una ostra es que una perla nazca. Tal vez usted está sufriendo y ha empezado a preguntarse si realmente Dios le ama. Y ha empezado a pensar, bueno, realmente yo no valgo mucho. Yo no soy importante para Dios. Hay otras personas que son más importantes, pero yo no. Quiero decirle que eso no es verdad. Tú eres muy importante para Dios. Tan importante para Dios que Él dio su Hijo Jesús para morir en la cruz por ti. Tú, específicamente tú. Jesús vendió todo lo que tenía. Él dejó todas las riquezas de su gloria en los cielos. Fue el hijo de un carpintero, un predicador viajero, y cuando Él murió en la cruz, literalmente no tenía nada. Él fue enterrado en una tumba prestada y ropa prestada. Ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que siendo rico, por ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Jesús vendió todo lo que tenía. Él renunció a todo, por usted. Sé que Él compró el tesoro en el campo. Así es el pueblo de Dios, como una compañía. Pero Él también compró la perla de gran precio, la cual es usted. Usted, usted, con sus debilidades, con sus fracasos, su falta de comprensión, sus frustraciones, su soledad, sus miedos. Jesús murió por usted. Yo realmente creo, me he convencido de esto, que si a nadie más hubiera conseguido salvar, Jesús habría muerto por mí. Si nunca hubiera habido nadie más, pero gracias a Dios que hay otros millones más, pero me gusta tener su amor individualmente. Me gusta hacerlo personal. Me gusta decir que por mí Él murió. Por mí renunció a su trono. Por mí Él puso su vida. Por mí Él sufrió en la cruz y fue sepultado. Y entonces por mí Él resucitó. Él ascendió. Él está a la diestra del Padre. Bien, si usted tiene un problema con su autoestima, si tiene un bajo sentido de su propia valía, y usted realmente no siente que importa mucho para Dios, o tal vez para muchas personas, usted puede estar solo. Y puede preguntarse, ¿cómo he llegado hasta aquí?
quiero decirle que Dios le trajo aquí. Usted tiene una cita con Dios esta noche. Y quiero que piense de sí mismo de esta manera. Pienso en ese comerciante que ha comprado la perla. Él la sostiene en la palma de su mano. Y él le está mirando en su mano y le dice, usted es hermoso. Usted es lo más hermoso que haya visto. Me costó todo lo que tuve, pero usted tiene mucho valor para mí. Eres tan hermoso. Ahora quiero que piense en usted mismo que usted está allí en la palma de la mano del Señor. Y Él lo está mirando y está diciendo, eres tan hermoso. Tú me costaste todo lo que yo tenía, pero te amo. Me alegro de haber muerto por ti. Ahora quiero ayudarle un poco más, porque sé cómo es tratar con la gente que comúnmente tiene este problema, de un bajo sentido de autoestima. Quiero sugerirle que si usted tiene un problema en creer que realmente es valioso para Dios, póngase de pie aquí y esta noche yo lo voy a guiar en una oración específica. Usted que tiene un problema con la baja autoestima, no tenga miedo. No se avergüence. Si tiene ese problema, póngase de pie. Son muchos los que se han puesto de pie. Yo voy a invitar al hermano Yanka y a mi esposa Ruth para que pasen a ayudarme. Ahora, no estamos apurados. Este es un momento muy importante y solemne. El diablo hizo todo lo posible para impedirme que llegara aquí a este lugar, pero él es un enemigo que está derrotado. Ahora, quiero que piense en usted mismo, por solo un momento, y olvide todo lo demás, y véase a sí mismo como la perla en la palma de la mano de Jesús, y recuerde que en sus palmas lleva las cicatrices de sus sufrimientos. Quiero que crea que Jesús le está hablando y le dice, eres hermoso. Me costaste todo lo que tuve, porque lo vales. Me alegro de haber dado mi vida por ti. ¿Puede tal vez decir estas palabras con esa imagen en su mente? Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí, porque te entregaste en la cruz, en una muerte de agonía y vergüenza para comprarme. Y Señor, yo te pertenezco. Yo soy tuyo por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, nunca me abandonarás. Yo estoy grabado en la palma de tus manos. Yo soy hermoso ante tus ojos, más hermoso que todo el mundo creado, porque tú pusiste tu amor en mí y porque tú me amaste. Señor, te amo. Recibe mi amor en esta noche. Yo solo me entrego de nuevo a ti. Te doy gracias porque yo no soy un indeseado, no soy un indigno, no soy una sobra, no soy un rechazado. Yo soy aceptado en el amado, en ti, Señor Jesús. Yo soy aceptado. Gracias, gracias, gracias una y otra vez por ese maravilloso amor que tú derramaste en la cruz. Gracias, Señor. Ahora, aquellos de ustedes que están de pie, no se sienten por un momento. Yo quiero que busque a alguien cercano a usted. Tal vez nunca lo ha conocido antes, pero quiero que usted lo mire a la cara y le diga, no soy un rechazado, no soy un indeseado. Yo soy precioso para el Señor. ¿Puede hacerlo?
Solo gira alrededor y verbalícelo. No soy un rechazado. No soy un indeseado. Yo soy precioso para el Señor. Amén.